Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte, bienvenidos a la ciudad asturiana de Gijón. Hoy vamos a dedicar este capítulo a la escultura contemporánea. Creo que ya sabéis que el arte contemporáneo no es mi especialidad, no es lo que más me gusta más el arte antiguo, medieval, moderno, etc. Y he dedicado hasta ahora pocos capítulos al arte contemporáneo. Quizá el único hasta ahora fue uno dedicado al Museo Guggenheim de Bilbao, que os invito a que lo veáis porque es bastante interesante. Pues bien, hoy vamos a dedicar, como digo, este capítulo al arte contemporáneo y más concretamente a la escultura contemporánea en España y más concretamente en la ciudad de Gijón. La escultura contemporánea ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas y sobre todo en el último siglo, podríamos decir. Desde, bueno, recordad un poquito cómo era la escultura antes, en la época clásica o en el Renacimiento, cuando era completamente figurativa y se buscaba pues la representación de la realidad. Hemos ido pasando, recordemos por ejemplo las esculturas de Pablo Gargallo cuando se introdujo el concepto del vacío, o Henry Moore, por ejemplo, cuando poco a poco se iba abandonando el realismo, hasta llegar a esculturas como esta que tenemos a mis espaldas, que se llama el Elogio del Horizonte. Es una escultura del escultor donostiarra Eduardo Chillida, que nació y murió en San Sebastián, murió en 2002, y su obra pues también fue cambiando a lo largo del tiempo. Al principio su obra estaba inspirada, según parece, en la escultura griega arcaica, y poco a poco fue él también abandonando esa realidad. Es un digno seguidor de escultores como Pablo Picasso o Julio González dentro de la línea del abstractismo, y así hemos llegado a una situación como esta que tenemos aquí, esculturas donde lo que prima es la geometría y el contacto con el entorno. Atrás quedan esos tiempos de esculturas que estaban pensadas para ser expuestas en una exposición o en un museo. Ahora asistimos a esculturas de grandísimas dimensiones que están en relación con el entorno, que modelan el espacio que tienen a su alrededor. En este sentido se parece mucho a la arquitectura. Fijaos que hasta las técnicas que se emplean para hacer estas esculturas son técnicas propias de la arquitectura. Por ejemplo, esta escultura, el Elogio del Horizonte, está construida en hormigón armado, técnica que, por cierto, inventaron los romanos, ¿verdad?, el opus caementicium, pero ahora es hormigón con estructura de hierro por dentro. Para hacerla se tuvo que hacer primero en una nave industrial en Hernani, en el País Vasco. Hicieron un modelo a escala real en poliestireno que sirvió de modelo para después hacer una estructura de madera que a su vez fue el molde para el encofrado, que es así como se llama la técnica que utiliza el hormigón, para realizar esta gigantesca estructura. Estructura que tiene 10 metros de alto y pesa 500 toneladas. Es algo realmente impresionante y yo diría que es un poco transición entre escultura y arquitectura. Fijaos, ahora me viene a la cabeza, aunque no se parece en nada, el famoso baldaquino barroco de Gian Lorenzo Bernini en el Vaticano, porque es también un mixto entre arquitectura y escultura por sus grandes dimensiones. Pues a mí me da una impresión parecida. El Elogio del Horizonte fue instalado aquí en el año 1990, en lo alto de este cerro de Santa Catalina, en el conocidísimo barrio de Cimadevilla, en Gijón. Como decía antes, está pensado para este entorno y de hecho, fijaos, se llama Elogio del Horizonte porque aquí al fondo vemos el horizonte del mar Cantábrico, por supuesto. Sus formas son extraordinariamente simples, están, como veis, basadas en la geometría, a base de líneas rectas, líneas curvas, y tenemos como dos grandes soportes verticales y un gran dintel, llamémoslo así, de forma elíptica, que crea pues como un gran abrazo. Fijaos que esta estructura no difiere mucho de un trilito, como los que puede haber en Stonehenge, o de un dolmen. Es algo realmente primitivo, pero tiene como la sensación de ser un gran abrazo que está, como digo, muy en contacto con este entorno natural precioso en el que se encuentra. Bien, para desdramatizar un poco diré que aquí en Gijón popularmente le conocen como el váter de King Kong, porque efectivamente pues podría recordar también a esto, pero bueno, es un apelativo cariñoso. Yo creo que es una gran escultura dentro de la línea de Chillida de crear grandes instalaciones en contacto con la naturaleza. Me estoy acordando ahora de esa otra escultura magnífica que pude ver de Chillida en San Sebastián, que es el famoso Peine del Viento, formado por tres estructuras, en este caso de hierro o de bronce, no recuerdo muy bien, que están incrustadas en las rocas y en la playa
batalla de Ondarreta en la famosa concha de San Sebastián. Pues bien, aquí tenemos una versión mucho más grande de esta gigantesca estructura que destaca, sobre todo cuando hay un poquito de sol, no como hoy que está nublado, destaca frente al verde del Prado, al azul del mar Cantábrico y al azul o gris, como hoy, del cielo. Aquí podemos ver bien esta estructura vertical sobre la que apoya toda esta otra estructura circular o elíptica que apunta hacia el cielo, como podéis ver, en ese especie de gran abrazo que envuelve el aire. Esto es una característica propia, como decía, de la arquitectura, definir espacios. Es impresionante. Aquí podemos ver bien el sistema este del encofrado para hacer la estructura de hormigón, con esas bandas verticales, los moldes. Y dicen que desde donde yo me encuentro, que es justo el centro, se produce un efecto acústico que se oye el mar como si estuviera mucho más cerca. Bueno, es posible. Lo que pasa es que hay mucho viento y no se percibe muy bien. En cualquier caso, la sensación es bastante chula, tengo que decir. Y está en un lugar realmente fantástico. Estas son las palabras que dijo Eduardo Chillida de su propia obra. Creo que el horizonte, visto de la forma que yo lo veo, podría ser la patria de todos los hombres. Palabras sobre su propia obra. Bien, y para terminar con este recorrido por la escultura contemporánea en Gijón, nos encontramos ahora en otro punto de la ciudad donde podemos admirar esta obra denominada Solidaridad. Es una obra escultórica del escultor andaluz Pepe Noja, o José Noja, nacido en Aracena, provincia de Huelva. Se instaló aquí en el año 1999 y es de acero inoxidable, pesa unas 3,5 toneladas. Como veis, las formas son mucho más orgánicas que lo que hemos visto, por ejemplo, en el Elogio del Horizonte, de Chillida, en el otro extremo de la ciudad. Pepe Noja le gusta utilizar ese tipo de materiales, materiales metálicos basados en la geometría, pero deformándolos o que se conviertan en formas cilíndricas que se van enlazando. Como veis, tiene un aspecto pues más blando y parece que realmente fuesen formas, como digo, orgánicas. Voy a leer un pequeño fragmento de una página web donde describe algo que yo no sabría decir con mis propias palabras. Dice: una cadena que significa unión, pero también libertad, porque los eslabones están abiertos. El acero inoxidable, duro frente a la intemperie, se vuelve de apariencia blanda y moldeable, con un acabado brillante. Solidaridad parece retener la luz y expulsarla a los cuatro vientos. Pues bien, efectivamente, esta es la descripción de esta obra, que a pesar de esa aparente dureza del material, pues adquiere un carácter como más vivo. Además, esto es de mi propia cosecha, el hecho de que esté tan pulido refleja todo el entorno y está más en armonía con este. Se puede ver el cielo, el mar, el verde de los prados y realmente es una escultura que parece transmitir más vida. Sí que es cierto que, aunque parece una cadena, son eslabones que están abiertos y por tanto da una sensación de mayor libertad. En realidad cada uno puede ver lo que quiera porque en eso consiste el arte abstracto, que el espectador complete o aporte su propia experiencia ante lo que está percibiendo. Observad lo que os comentaba de ese carácter pulido del acero inoxidable que refleja el entorno y le da un aspecto más en contacto con lo que le rodea. Formas curvas, ondulantes, orgánicas. Y esto es todo desde Gijón y esto es todo de este capítulo dedicado a la escultura contemporánea, un capítulo que ha sido un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta y si todavía no lo habéis hecho, por supuesto, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos.
Bueno, una curiosidad, hoy se encuentra conmigo nada más y nada menos que mi queridísima colega en todos los sentidos de la palabra, porque es historia del arte y trabaja conmigo en el mismo instituto, Reyes San Pedro, que además es de aquí, de Gijón. Así que gracias a ella es porque estoy aquí. Hola, artenautas. Bueno, saludos. Hasta luego.